La máscara de oxígeno no podía ocultar la sonrisa de Oberleutnant Ralph Herrmann mientras observaba a través de la cúpula transparente de su Focke-Wulf 190A5. Debajo de él, formas torpes ascendían con esfuerzo, lentas, pesadas, casi ridículas. A través del aire delgado, las observaba con la confianza de un hombre que lo había visto todo. «Nos han enviado botellas de leche voladoras», se burló por la radio, su voz impregnada de sarcasmo. Su compañero se rió también, y su risa resonó entre la estática. Pero lo que Herrmann y sus camaradas no sabían, lo que ninguno de los ases alemanes podía imaginar, era que estaban presenciando el amanecer de una nueva era en la guerra aérea. Sus motores Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, de 2.000 caballos de fuerza, rugían bajo el peso descomunal de cada aparato, más de 7 toneladas. Para los pilotos alemanes acostumbrados a la elegancia del Spitfire o la agilidad del Messerschmitt, aquellos aviones parecían una broma: fuselajes gordos, cabinas enormes, alas cortas y hélices desproporcionadas. Para la Luftwaffe eran un chiste. Para la historia serían una pesadilla. En menos de 18 meses, esas botellas de leche voladoras se convertirían en una de las armas más temidas del cielo. La risa que flotaba sobre Francia aquella mañana de primavera pronto se transformaría en incredulidad. Y luego en terror, cuando las 8 ametralladoras Browning calibre 50 del Thunderbolt comenzaran a destrozar a los mejores pilotos del Reich. Dentro de aquellas alas anchas se escondía una nueva aritmética, la aritmética de la destrucción. Cada P-47 llevaba 3.400 cartuchos, capaces de disparar en conjunto 6.000 proyectiles por minuto. En apenas 2 segundos, esa potencia de fuego podía partir un Messerschmitt en 2. No era elegante, pero sí letal. Todo cambió el 8 de abril de 1943, cuando el mayor Donald Blakesley, comandante del 335 Escuadrón de Cazas, vio acercarse la formación de Herrmann. Veterano del Escuadrón Águila de la RAF, Blakesley entendía algo que sus hombres aún no sabían. El Thunderbolt no era un cazador de giros rápidos, era un ariete con alas. Para sobrevivir, los pilotos estadounidenses tendrían que olvidar todo lo que creían saber sobre el combate aéreo. El P-47 representaba una ruptura total con la filosofía tradicional de diseño. Mientras Alemania fabricaba interceptores ligeros, diseñados para girar con precisión quirúrgica, Republic Aviation apostó por la brutalidad, la altitud y la potencia industrial. Entre los 56 pilotos estadounidenses que surcaban el cielo aquel día estaban nombres que luego serían leyenda: Robert Johnson, Gaby Gabreski, Walker Bud Mahurin y otros. Pero en abril de 1943 eran novatos, hombres sin experiencia, volando una máquina no probada contra el ejército aéreo más veterano del planeta. Los alemanes llevaban combatiendo desde 1939. Los americanos exactamente 0 días. Esta no es solo una historia de aviones. Es una historia de cómo la industria venció a la experiencia, de cómo la producción masiva superó al genio táctico, y de cómo la risa alemana se convirtió en miedo ante el muro de fuego del Thunderbolt. La historia del P-47 comenzó no con gloria, sino con pánico. En junio de 1940, mientras las fuerzas alemanas arrasaban Francia, la Fuerza Aérea estadounidense se dio cuenta de que sus cazas eran obsoletos. Pidieron ayuda al ingeniero georgiano Alexander Kartveli, de Republic Aviation. Su respuesta sorprendió incluso a su propio equipo. «Será un dinosaurio», dijo, «pero un dinosaurio con buenas proporciones». Y tenía razón. El prototipo XP-47B voló por primera vez el 6 de mayo de 1941. Con 9.900 libras en vacío, era un 65% más pesado que su predecesor. Su enorme sistema de turbocompresor, que recorría todo el fuselaje, le daba un aspecto hinchado, casi cómico. Los pilotos de prueba solían preguntar: ¿eso realmente puede volar? No solo volaba, subía, más alto y más rápido de lo que cualquiera esperaba. El motor R2800
Un monstruo radial de 18 cilindros mantenía su potencia incluso a 27.000 pies, donde la mayoría se asfixiaba. El secreto era su turbo-supercargador, un sistema que reciclaba los gases de escape, alimentando el motor con aire comprimido a gran altitud. Domar a la bestia tuvo un precio. El mayor Hubert Hub Semke, comandante del 56º Grupo de Cazas, detestó el avión al principio. Entre septiembre de 1942 y enero de 1943, su unidad perdió 18 pilotos y 41 aviones, no por fuego enemigo, sino por accidentes de entrenamiento. El Thunderbolt podía matar a un piloto descuidado antes de llegar al frente. Se volteaba en despegue, giraba violentamente en aterrizaje, y en picadas profundas los controles se congelaban por la compresibilidad. Pero quienes sobrevivían a sus trampas descubrían algo extraordinario. El teniente Robert S. Johnson, un joven de Oklahoma, describió su primer vuelo así. Era como amarrarte a una locomotora. La potencia era increíble. No lo volabas, lo apuntabas. En abril y mayo de 1943, el P-47 entró en acción sobre Europa ocupada. Los primeros enfrentamientos fueron un desastre. Los alemanes tenían razón en sus burlas. El Thunderbolt no podía girar como un Focke-Wulf 190, ni trepar como un Messerschmitt 109. El Oberst Joseph Pepys Priller, comandante del Jagdgeschwader 26, informó a Berlín. El nuevo caza americano vuela como un camión, gira como un tren de carga y sube como una vaca preñada. En su primer mes de combate, los estadounidenses perdieron 14 Thunderbolts por solo 3 derribos confirmados. La mejor maniobra evasiva en un P-47 es desabrocharse el cinturón y correr dentro de la cabina. Pero había algo que los alemanes no notaron. El Thunderbolt no moría fácilmente. Uno regresó de una misión el 4 de mayo, con 21 impactos de cañón y más de 100 perforaciones de bala, daños que habrían destrozado cualquier Spitfire o Messerschmitt. El secreto era su motor radial, refrigerado por aire. Sin líquido refrigerante podía soportar daños severos y seguir funcionando. Cuando los cañones del Thunderbolt encontraban su objetivo, el efecto era devastador. Y una pared de fuego de balas calibre .50 que atravesaban el metal a 900 metros por segundo. El teniente Robert S. Johnson regresaba de una misión sobre Francia cuando 16 Focke-Wulf 190 atacaron su grupo. Su avión fue destrozado. La cabina rota, el sistema hidráulico inutilizado, fuego en el panel. Herido y medio ciego, intentó saltar, pero el dosel estaba atascado. Una bala de 20 milímetros lo había soldado. Estaba atrapado en un ataúd en llamas, a 27.000 pies. Entonces ocurrió lo imposible. A pesar del daño, el P-47 se negó a morir. Johnson lo niveló y se dirigió tambaleante hacia Inglaterra. Un Focke-Wulf apareció detrás de él y abrió fuego. Cuando se le acabó la munición, el piloto alemán se colocó a su lado, lo miró. Joven, rubio, incrédulo, saludó con la mano y se alejó. Johnson aterrizó con más de 200 agujeros en su avión. El Thunderbolt había sobrevivido a todo. En julio de 1943, los estadounidenses comprendieron por fin su máquina. Zemke instruyó a sus hombres: no giren con ellos, no trepen con ellos a baja altura. Usen su peso, usen su potencia, usen sus cañones. El peso del Thunderbolt, antes una debilidad, se convirtió en su mayor arma. En picada, nada podía alcanzarlo. Desde 30.000 pies, un P-47 podía llegar a 550 millas por hora, más rápido que cualquier caza alemán. Los pilotos adoptaron tácticas de boom and zoom, atacar desde arriba, disparar con precisión brutal y volver a ascender antes de ser alcanzados. El capitán Walker Bud Mahurin perfeccionó la técnica. Los alemanes le pusieron un nombre: la cacería del pavo Thunderbolt. Los sobrevivientes lo describieron así. El sonido de aquellas 8 ametralladoras era el sonido del trueno, mecánico, interminable, inescapable.